Hola, saludos para todos nuevamente para el segundo capítulo del Evangelio de la Prosperidad. Vamos a recordar que en el capítulo pasado hablábamos de que el Evangelio de la Prosperidad nos ofrecía salud, prosperidad económica, mejor dicho, prósperos en todos los aspectos de la vida. Pero es algo muy contrario a lo que nos dice el Evangelio y que estamos fuertemente contaminados por estos temas que se pueden asimilar muy fuertemente con temas de nueva era, si se pudiera decir, y es de origen protestante y que también nos ha permeado dentro de la Iglesia Católica. Esta teología nos habla como si fuera un tipo de autoayuda. Recordemos que es una influencia de la psicología positiva. En la década de 1990, la psicología positiva, impulsada por Martin Seligman, que se enfoca en el bienestar, la felicidad y el florecimiento del humano, ha permeado el evangelismo y haciendo predicaciones totalmente erróneas, predicaciones como la de Stephen Furtick, aunque no hacen un llamado constante a dar dinero, basan realmente todas sus enseñanzas hacia la autoestima y frases como: si quieres cambiar la dirección de tu vida, cambia la declaración de tus labios. O sea, cuando decimos lo declaro, lo decreto, eso siempre lo vamos a ver en las iglesias protestantes y nos hemos visto también influenciados por este tema. Este enfoque convierte la prosperidad en una enseñanza positiva que evita la culpabilidad por la falta de fe. Esto tiene grandes raíces y vemos que es una manera de manipulación psicológica. Raíces en el pensamiento y la confesión positiva. Sus orígenes realmente se remontan al nuevo pensamiento del siglo XIX. Esto se enfoca propiamente en los Estados Unidos, que creía en la capacidad mental de cambiar realmente la óptica cristiana, la vida cristiana, para influir en las realidades físicas a través del pensamiento, a través de un pensamiento positivo de que todo lo podemos cambiar. Cuando realmente vemos a Jesús y vemos una situación donde ha sido el hombre más fiel y realmente, humanamente, tuvo unas situaciones bastante difíciles. Figuras como Saint William Kenyon fusionaron estas ideas con las ideas cristianas, enfatizando que la fe y las declaraciones positivas podían llevar a la prosperidad material y a la salud física, porque recordemos que hacían ver que aquellas situaciones de salud se veían como una especie de maldición. El movimiento Palabra de Fe enseñó que un cristiano con fe puede hablar a la existencia. Cualquier cosa consiste con la voluntad de Dios. Tácticas de manipulación psicológica. Se utilizan técnicas de manipulación psicológica y a veces inducen hacia la crisis existencial, hacia las crisis histéricas, para solicitar donaciones cada vez mayores. Esto lo vemos comúnmente en cantidades de videos en redes sociales donde muchos pastores se aprovechan de esta situación. Se enseña que Dios está esperando que le demuestres tu fe, o Dios no te ha bendecido porque no te arriesgas por Él. Ese es el centro de ese evangelio. Dios te va a premiar por lo que hagas por Él. Necesita de tus recursos. Los líderes pueden mostrar autoritarismo, exigiendo sujeción total de sus fieles y humillándolos por no comprender las enseñanzas divinas. Dicen que si no das esto es porque no has entregado toda tu fe. Te falta más fe porque Dios te va a recompensar. Ese es el movimiento, lo que genera una cultura de evasión de la transparencia por miedo a ser vistos como débiles espiritualmente. Ahí es donde se centra ese movimiento de manipulación y terminan comercializando el evangelio, esa comercialización y presencia mediática. Estos movimientos tienen una presencia masiva en los medios de comunicación, claro, porque tienen recursos para fundamentar cómo pueden llegar a programar las mentes de las personas para adquirir muchos recursos que a la final ellos son los que se benefician y no el pueblo, con programas de radio, de televisión, libros que hablan de superventas y conferencias que llegan a millones de personas. Todo esto se asemeja a empresas multinacionales. Esto lo podemos ver especialmente
en Estados Unidos, y creo que lo hemos visto mucho en Latinoamérica, en especial en Centroamérica, donde el éxito ministerial se mide por el éxito económico de sus líderes y el tamaño de sus congregaciones es inmenso. O sea, si quieres hacer una buena prédica, se te va a pagar lo necesario. Eso es incorrecto. Jesús siempre nos predicó su palabra haciendo cosas totalmente contrarias. Esas contradicciones del evangelio de la prosperidad se opone fundamentalmente al evangelio de Cristo por varias razones, las cuales vamos a enumerar una a una para que entendamos este tema. Antropocentrismo versus teocentrismo. En lugar de centrarse en la gloria de Dios, esta teología pone el bienestar, los deseos y el yo humano en el centro. O sea, donde el hombre está en el centro y no está realmente Dios. Dios es reducido a un medio para alcanzar fines personales. ¿Cuántas veces nosotros vamos a pedir? ¿Y dónde están las oraciones de agradecimiento al Señor? Dios escucha todas las oraciones, perfecto, pero no solamente está para que le pidamos y lo utilicemos a nuestro favor. Una especie de botón cósmico, se pudiera decir, que satisface las necesidades y deseos de sus criaturas. Y terminan en la distorsión del sufrimiento. Pues si Jesús fue el hombre que más sufrió, Él fue igual a cada uno de nosotros, excepto en el pecado, pero Él sufrió muchísimo. O sea, ¿qué pudiéramos decir de Jesús? Niega una doctrina robusta del sufrimiento, considerándolo como una maldición o una señal del pecado o falta de fe. Estas enseñanzas bíblicas enseñan que los cristianos deben esperar tribulaciones y persecuciones como parte normal de la vida. ¿Quién no ha tenido crisis? Creo que somos todos. El evangelio de la prosperidad no ofrece nada para los días de aflicción. La lucha contra el pecado o la muerte es casi que inverosímil. O sea, no existe realmente esa lucha. Y ahí empezamos a ver diferentes conceptos como la falta de llamado al negarse a sí mismo. Se enfoca en la gratificación personal y en el éxito personal, en lugar del llamado de Jesús a negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque ya no queremos que Dios haga su voluntad, sino que nosotros queremos someter al Dios a que haga nuestra propia voluntad. Tomar la cruz y seguirle, ya eso en el evangelio de la prosperidad, eso es algo contrario. El progreso del cristianismo se convierte en decir no a lo de menor valor y sí a Cristo. Realmente ese es el evangelio cristiano. La hermenéutica por conveniencia. Empezamos a utilizar los textos bíblicos a conveniencia. Esa dita probantia, donde utilizamos los textos bíblicos a favor propio. Interpretar pasajes bíblicos como Malaquías 3:10 o Tercera de Juan 2. Marcos 10:30 o Gálatas 6:7, fuera de su contexto para justificar la prosperidad material. Es que Dios nos quiere ver prósperos, es que Dios nada me faltará. Distorsionar el concepto de pacto, bendición y papel de la fe, perdiendo la esencia espiritual en favor de lo material. Dejo para la próxima semana el siguiente capítulo, pero ya vamos entendiendo de qué se trata este evangelio de la prosperidad. De pronto aquellos que están viendo este capítulo, les pido el favor para que entiendan este concepto y vamos a ver el primer capítulo y continuamos con el segundo. Si Dios permite, la otra semana vamos a entrar al tercero y vamos a empezar a hablar de los textos bíblicos que son manipulados. ¿Cuántas veces cuando queremos atacar a una persona, vamos a la Biblia y empezamos a buscar cómo puedo llegar a utilizar la Biblia de esa manera? Eso, ¿sabe cómo se llama? Eso se llama idolatría. Es no aceptar el evangelio de Dios, pero sí utilizar las palabras, entender la revelación de diferente manera a mi conveniencia, porque Dios quiere que seamos sanos, libres, prósperos, íntegros. No estoy diciendo que no, pero desde el aspecto espiritual. Él nos libera del pecado, Él nos quiere libres para que nosotros lo busquemos a Él, pero no está buscando a que nosotros vivamos sometidos a la esclavitud de las cosas materiales. Y eso es lo que nos habla. Entonces ya no empezamos a hablar de lo que es el paraíso, de la tierra prometida, de Jerusalén, la nueva Jerusalén. No, ya empezamos a hablar que hoy empezamos a vivir el cielo, y es algo totalmente errado. Nosotros podemos vivir aquí en la tierra,
un anticipo del cielo, pero ese anticipo lo debemos empezar de rodillas ante el Santísimo y acompañados de la Santísima Virgen María, que fue la más obediente, y eso es lo que Él quiere. No creo que la Virgen María en ningún momento hizo que Jesús decía: quiero, hijo, que se haga mi voluntad. Ella siempre dijo: que se haga tu voluntad. Por eso ella simplemente dice: hágase en mí según tu palabra, no mi palabra. Entonces esa es la invitación de este día, a que se haga la voluntad de Dios y no que se haga nuestra voluntad. Nuestra voluntad es imperfecta, pero la voluntad de Dios es perfecta. Y después de Dios, chao muchachos, les agradezco a todos.